se mantenía en el misterio. La comunidad universitaria y la ciudad de Chapel Hill se sumieron en la incertidumbre y el temor, mientras las autoridades trabajaban incansablemente para descifrar lo que había sucedido con Eve Carson. Aquella joven, llena de sueños y con un futuro prometedor, parecía haberse desvanecido en un inquietante acto del destino. La noticia se esparció rápidamente y el campus de la Universidad de Carolina del Norte se convirtió en un hervidero de rumores y especulaciones. Los estudiantes, conmocionados por la posibilidad de que uno de los suyos hubiera sido víctima de un crimen atroz, se unieron en vigilias y reuniones, buscando consuelo en la comunidad que Eve tanto amaba. A medida que pasaban los días, la presión sobre las fuerzas del orden aumentaba. Los detectives, conscientes de la gravedad del caso, redoblaron sus esfuerzos. Revisaron meticulosamente las cámaras de seguridad de la zona, entrevistaron a vecinos y amigos y trazaron el último recorrido conocido de Eve. Cada pista, por pequeña que fuera, era analizada con un fervor casi desesperado. Finalmente, una llamada anónima proporcionó la pista que tanto necesitaban. Un testigo había visto un vehículo similar al de Eve en un área desolada a las afueras de la ciudad. Al llegar al lugar, la policía encontró el coche abandonado, lo que reavivó la esperanza de esclarecer el enigma. Sin embargo, el descubrimiento que hicieron en su interior dejó a todos helados. Pertenencias de Eve, cuidadosamente colocadas, como si alguien hubiera querido dejar un mensaje. La identidad de la joven encontrada sin vida fue finalmente confirmada. Era Eve Carson. La noticia cayó como un mazazo sobre todos aquellos que la habían conocido y querido. La investigación reveló que fue víctima de un acto de violencia sin sentido, perpetrado por individuos que buscaban robarle su coche y sus pertenencias. Los arrestos no tardaron en llegar, y el juicio que siguió fue un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida y la oscuridad que a veces acecha en las sombras. Eve, con su espíritu indomable y su deseo de cambiar el mundo, se convirtió en un símbolo de esperanza y de lucha contra la injusticia. Su legado perdura, inspirando a genera. En el silencio que siguió a su partida, la comunidad reflexionó sobre el impacto de una vida vivida con propósito y pasión. En la memoria de Eve Carson quedó grabada una verdad eterna. El valor de una vida no se mide por su duración, sino por la luz que arroja sobre los demás. En la penumbra del amanecer, en un rincón aparentemente tranquilo de la ciudad, un enigma comenzó a tejerse con hilos de tragedia y misterio. Una joven, conocida por su comunidad como Eve, había desaparecido en circunstancias que desafiaban la comprensión. Su retrato, mostrado a una amiga cercana, fue reconocido de inmediato, confirmando lo inimaginable. El cuerpo hallado por la policía pertenecía a Eve. La llamada que alertó a las autoridades llegó en torno a las 5 de la madrugada, proveniente de una mujer que vivía a escasa distancia de la casa de Eve. Despertada abruptamente por el eco de disparos y un grito desgarrador, actuó con prontitud y llamó a la policía. Al llegar al lugar, los oficiales encontraron el cuerpo de una joven, desprovisto de identificación, teléfono o cualquier objeto que pudiera desvelar su identidad, salvo la evidencia irrefutable de múltiples disparos. A medida que los detectives reconstruían las últimas horas de Eve, emergió un panorama inquietante. A la 1:30 de la madrugada, Eve aún se encontraba en casa, inmersa en sus estudios. Sin embargo, para las 5 de la mañana, su cuerpo yacía a 1 kilómetro de distancia. La pregunta urgente resonaba: ¿cómo llegó allí y quién era el responsable? La desaparición de su automóvil sugería un posible robo, una teoría reforzada cuando la búsqueda en su habitación reveló la ausencia de su billetera y tarjetas de crédito. Estos objetos tampoco se encontraban cerca de su cuerpo, lo que aumentaba las sospechas de un crimen premeditado. El examen médico descartó cualquier señal de agresión sexual, eliminando así un posible motivo. Cuando los investigadores revisaron los registros telefónicos de Eve, descubrieron que la última señal de su teléfono había sido captada por una torre cercana a una autopista fuera de la ciudad.
No obstante, el dispositivo nunca fue hallado, insinuando que el perpetrador lo había descartado en algún lugar del bosque. La primera pista significativa surgió cuando un automóvil, coincidente con la descripción del de Eve, fue encontrado abandonado a pocos kilómetros de su hogar. Las autoridades enviaron el vehículo de inmediato para análisis forense en busca de huellas dactilares y ADN. Paralelamente, los detectives descubrieron otro elemento clave. El ordenador de Eve, que usaba para sus estudios, había estado activo hasta alrededor de las 3:30 de la madrugada. Esto indicaba que permaneció en casa al menos 2 horas después de que sus amigos se fueran a la fiesta, antes de encontrarse inexplicablemente a 1 kilómetro de distancia, donde su cuerpo fue hallado sin vida. La noticia del asesinato de Eve se propagó como un incendio por la ciudad, conmocionando especialmente a su campus universitario. Conocida por su liderazgo en numerosas organizaciones estudiantiles, su pérdida repentina resonó profundamente en la comunidad, sumiendo a todos en un luto colectivo. Junto al dolor creció una sensación de inquietud. Estudiantes y residentes comenzaron a temer por su seguridad, y la falta de pistas concretas por parte de la policía solo intensificó la ansiedad. Consejos y pistas comenzaron a llegar en avalancha. Los estudiantes informaban de cualquier actividad sospechosa, con la esperanza de contribuir al avance del caso. Sin embargo, a pesar de la abundancia de información, ninguna logró acercar a los investigadores a las respuestas que buscaban desesperadamente. Fue entonces cuando se produjo un avance crucial. En medio de la incertidumbre, un rayo de esperanza iluminó el oscuro sendero de la investigación, sugiriendo que, incluso en los momentos más sombríos, la verdad tiene una manera de salir a la luz. En este intrincado laberinto donde la vida y la muerte se entrelazan, la búsqueda de justicia para Eve se convierte en un recordatorio de la fragilidad y la fortaleza que habita en cada uno de nosotros. Las tarjetas de crédito de Eve habían desaparecido, lo que llevó a los detectives a examinar sus registros de transacciones. Lo que encontraron fue inquietante. Apenas 18 minutos después de que Eve utilizara por última vez su computadora, alguien había retirado $700 de su cuenta en 2 transacciones separadas. Los intentos de extraer más dinero no tuvieron éxito debido al límite diario de la cuenta. El cajero automático desde el cual se realizaron los retiros se encontraba cerca de un centro comercial en el extremo opuesto de la ciudad. Los detectives solicitaron rápidamente las grabaciones de seguridad y, como esperaban, estas proporcionaron una pista valiosa. El video mostraba a un hombre sentado dentro del coche de Eve, utilizando su automóvil en el cajero automático. En el asiento trasero parecía haber otra figura. Los investigadores sospechaban que podría ser la propia Eve. Sin embargo, la calidad de la imagen era demasiado baja para confirmarlo. Los expertos forenses intentaron mejorar la claridad del metraje, pero sus esfuerzos fueron en vano. Mientras tanto, la policía se enteró de que el sospechoso había intentado utilizar el coche de Eve en varios otros cajeros automáticos por toda la ciudad. Desafortunadamente, ninguno de esos dispositivos estaba equipado con cámaras. Este patrón continuó hasta el 7 de marzo, cuando los investigadores recibieron otra alerta sobre un intento de retiro. Alrededor de las 12:30 de la madrugada, el sospechoso intentó utilizar un cajero automático dentro de una tienda de conveniencia abierta las 24 horas. La transacción fue rechazada, pero los oficiales se apresuraron a llegar a la escena en una ciudad vecina. A diferencia de los lugares anteriores, esta tienda sí contaba con una cámara de seguridad en funcionamiento. Al revisar las imágenes, los investigadores notaron a alguien usando el coche de Eve, pero en un giro sorprendente no era el mismo hombre visto en el primer video del cajero automático. Ahora los detectives enfrentaban 2 posibilidades: o más de una persona estaba involucrada en el asesinato de Eve, o el asesino había pasado su coche a un cómplice. Intentaron identificar al segundo sospechoso, pero nuevamente, la calidad del metraje era demasiado baja para hacer una identificación positiva. Con el rastro enfriándose, la policía recurrió al público en busca de ayuda. Publicaron ambos conjuntos de imágenes de vigilancia en los medios,
con la esperanza de que alguien reconociera a los individuos. Dado el gran interés que el caso ya había generado, la estación de policía pronto se vio abrumada con pistas. Sin embargo, a pesar de la avalancha de llamadas, ninguna de las pistas acercó a los investigadores a encontrar al asesino de Eve. Todo cambió el 12 de marzo, cuando un informante anónimo se presentó con una pista crucial, afirmando reconocer al hombre en el segundo video de la tienda de conveniencia. Su nombre, dijo el informante, era Demario Atwater. Los detectives comenzaron a investigar el pasado de Atwater, y lo que descubrieron fue alarmante. A sus apenas 21 años ya tenía un largo historial delictivo, con múltiples arrestos por robo, asalto, delitos de drogas y otros crímenes. Aunque había pasado tiempo en prisión, también había sido liberado anticipadamente en varias ocasiones. Más inquietante aún, descubrieron que solo 2 días después del asesinato de Eve, Demario fue visto en posesión de objetos pertenecientes a ella. Mientras los detectives profundizaban en su pasado, se hizo evidente que Atwater era un individuo acostumbrado a moverse en los márgenes de la ley, un hombre cuya vida parecía un ciclo interminable de crimen y castigo. Sin embargo, en este ciclo, las vidas de otros quedaban destrozadas, como la de Eve. Así, la investigación tomaba un nuevo rumbo, uno que obligaba a la sociedad a reflexionar sobre las sombras que habitan en sus propias comunidades y el impacto que tienen en vidas inocentes. El destino de Demario tomó un giro inesperado cuando fue citado a comparecer ante el tribunal por portar un arma de fuego mientras estaba en libertad condicional. Los investigadores, al revisar sus antiguas fotografías de fichaje, las compararon con las imágenes de vigilancia de una tienda de conveniencia. La semejanza era innegable y la certeza de que habían identificado al sospechoso correcto se afianzó. Según los avances en la investigación, descubrieron que Demario residía a poca distancia de la tienda. No perdieron tiempo y se dirigieron a su domicilio. Durante el interrogatorio, Demario negó cualquier implicación en la muerte de Eve, pero las evidencias en video proporcionaron a la policía motivos suficientes para detenerlo. A medida que el caso avanzaba, los detectives desenterraron otra conexión significativa. Demario mantenía contacto frecuente con Lawrence Levet, un joven de 17 años que, a pesar de su juventud, ya contaba con un historial delictivo. Al revisar la foto de fichaje de Lawrence, los investigadores lo identificaron de inmediato como la persona que conducía el coche de Eve en las primeras imágenes del cajero automático. Sin embargo, a diferencia de Demario, Lawrence no se entregó fácilmente. Se atrincheró en su hogar, lo que obligó a las fuerzas del orden a llamar a un equipo SWAT. Una vez detenido, también negó cualquier participación. Ambos sospechosos fueron acusados y puestos bajo custodia a la espera de juicio. Con la cooperación de los hombres ausentes, los investigadores se centraron en construir su caso mediante otros métodos. Los datos de los teléfonos móviles revelaron algo crucial. En la noche del asesinato de Eve, los teléfonos de ambos sospechosos se conectaron a una torre cercana a su vecindario, a pesar de residir en otra ciudad. Los detectives concluyeron que Demario y Lawrence probablemente eligieron a Eve al azar, buscando a alguien a quien robar al notar que estaba sola en casa, tarde en la noche. Basándose en los retiros del cajero automático, los investigadores dedujeron que Eve fue obligada a conducir a sus captores a múltiples ubicaciones, donde le exigieron entregar su tarjeta bancaria. Después de alcanzar el límite diario de retiro de $700, la llevaron a una zona boscosa en las afueras de la ciudad, donde finalmente la asesinaron. Debido a la brutalidad del crimen, los fiscales anunciaron que buscarían la pena de muerte para Demario. Sin embargo, el caso de Lawrence era más complicado. Al ser menor de edad, la sentencia máxima que podría enfrentar era cadena perpetua. Los fiscales sabían que las pruebas por sí solas podrían no garantizar una condena, por lo que tomaron una decisión calculada: ofrecer un trato a Demario. Si se declaraba culpable, retirarían la pena de muerte de la mesa. Aceptó y al hacerlo confesó los escalofriantes detalles de esa noche.
Según DeMario, él y Lawrence habían salido con el simple plan de cometer un robo para obtener dinero rápido. Lawrence lo había contactado con la idea de atacar a alguien en el campus universitario. Mientras conducían por un vecindario, divisaron a Eve a través de la ventana de su hogar. La elección de Eve, trágica y fortuita, fue un recordatorio sombrío de cómo la avaricia y la desesperación pueden desatar las profundidades más oscuras de la humanidad. Habían decidido que ella sería su víctima. Armados con pistolas, irrumpieron en su hogar, la obligaron a subir a su propio automóvil y comenzaron un macabro recorrido de cajero automático en cajero automático, intentando vaciar su cuenta bancaria. En medio del aterrador calvario, Eve suplicaba que la dejaran ir. Prometió que no diría nada, solo deseaba regresar a casa, pero los dos hombres ya habían tomado su decisión. DeMario confesó que habían decidido matarla porque había visto sus rostros, a pesar de que no se habían molestado en ocultarlos. Finalmente la llevaron a una calle desierta y le dispararon repetidamente con 2 armas diferentes. Reveló algo especialmente desgarrador. Momentos antes de asesinarla, Eve les pidió que rezaran con ella. Sin embargo, en lugar de mostrar compasión, la ejecutaron sin vacilación. En abril de 2010, 2 años después del crimen, DeMario fue declarado culpable. Gracias a un acuerdo de culpabilidad, fue sentenciado a cadena perpetua, más 30 años adicionales, salvándose de la pena de muerte que inicialmente enfrentaba. Tras el veredicto, DeMario se dirigió a los padres de Eve, se disculpó por lo que había hecho y admitió que merecía el castigo recibido. Mientras tanto, Lawrence se negó a declararse culpable y su juicio comenzó en diciembre de 2011. A pesar de los esfuerzos de su abogado por argumentar su inocencia, la confesión de DeMario, combinada con la abrumadora evidencia, llevó a que Lawrence fuera declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua. Pero la historia de Lawrence no terminó ahí. En 2013, el Tribunal de Apelaciones del Estado anuló su sentencia, citando una decisión separada que determinó que la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para delincuentes juveniles era excesivamente dura e inconstitucional. Como resultado, Lawrence recibió un nuevo juicio. En esta ocasión, Lawrence fue más vocal, diciendo al tribunal que todos cometemos errores e insistiendo en que no era el monstruo que la gente creía. Sin embargo, sus palabras carecían de sinceridad y no mostró un verdadero arrepentimiento. Finalmente, el juez una vez más lo sentenció a cadena perpetua. Es importante destacar que Lawrence había sido considerado sospechoso en otro caso inquietantemente similar. En enero de 2008, solo unos meses antes del asesinato de Eve, un estudiante de 29 años fue asesinado durante un allanamiento de morada. Tras ese crimen se retiraron fondos de la cuenta de la víctima en varios cajeros automáticos de la ciudad. Sin embargo, los investigadores nunca pudieron reunir pruebas suficientes para vincular directamente a Lawrence con el asesinato y los cargos finalmente fueron retirados. Este caso no solo atrajo la atención nacional, sino que también provocó cambios significativos. En febrero, los legisladores de Carolina del Norte aprobaron una nueva legislación que impone penas más severas y procedimientos más estrictos para cualquier persona involucrada en delitos relacionados con pandillas. La ley entró oficialmente en vigor el 1 de diciembre y se aplica a todos los delitos cometidos a partir de esa fecha. La tragedia de Eve, más allá de ser una historia de horror y pérdida, nos confronta con las sombras de la naturaleza humana y el incesante esfuerzo de la sociedad por buscar justicia y prevención. En la oscuridad de estos eventos se vislumbra una luz de cambio, un recordatorio de que incluso en el dolor, la humanidad puede encontrar el camino hacia la redención y el aprendizaje. Una legislación surgió directamente de la tragedia que arrebató la vida de Eve. En su universidad se creó una beca en su nombre y se estableció un jardín conmemorativo en el campus para honrar su memoria. En febrero de 2009, uno de los amigos cercanos de Eve se convirtió en finalista de American Idol. Durante su tiempo en el escenario, compartió que la muerte de Eve lo había inspirado a arriesgarse y audicionar. Afirmó que sin su influencia nunca habría encontrado el coraje ni ladeos corazones que dejan atrás.